Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Emanuel Cárdenas Navarrete. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEG, con número de matrícula 254671. Este video corresponde al reto 5, la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, dentro del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles, bajo la valiosa asesoría educativa del licenciado y abogado postulante Efraín Hernández González. A continuación presentaré el análisis jurídico del caso práctico planteado para esta unidad. El análisis que se plantea para efectos del presente video y de dar cumplimiento a este reto es el siguiente. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Pillis, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos, además de banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambios de correo electrónico. El precio pactado de la mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y se hacen las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Entonces, como siguiente paso del reto, el presente video, se planteará un análisis jurídico de diferentes cuestiones que emanan precisamente de este caso práctico. La primera pregunta es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? La respuesta es que se celebró un contrato de compraventa mercantil internacional, ya que se desarrolla entre dos partes que se encuentran en dos zonas geográficas distintas denominadas países. Es una compraventa que se celebra por un laboratorio de nombre Collins & Pillis y el hospital, que se encuentra precisamente en España, el Hospital Caminemos Juntos. Es un contrato porque es un acuerdo de voluntades, cumple con la definición de contrato, es internacional por lo anteriormente mencionado y es de compraventa porque por una parte el laboratorio se obliga a transferir la propiedad y posesión de ciertos bienes muebles, en este caso el equipo médico y de curación, a cambio de que la otra parte pagara un precio determinado en dinero, en este caso 2 millones de pesos. Su carácter es estrictamente mercantil, dado que los sujetos actúan en calidad de empresas comerciales, con el fin de traficar bienes económicos en el mercado. Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? De manera indirecta, esta pregunta se contestó en el reactivo anterior. Y la respuesta en concreto es que sí. Es plenamente un contrato internacional. De acuerdo al artículo 1 de la Convención de Viena de 1980,
Se define como contrato internacional aquel acuerdo de voluntades en el que al menos dos de las partes contratantes o involucrantes tienen sus establecimientos en estados diferentes. Entendamos por estados una zona geográfica determinada. En este caso, el hospital se encuentra ubicado en España y el laboratorio en Nueva Zelanda, cumpliendo perfectamente con el criterio de extranjería de las sedes de negocio. La siguiente cuestión es qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identificó. Bueno, se identificó un contrato electrónico señalado por la Convención de Viena como contrato electrónico indirecto. ¿Por qué? Porque se celebra por la vía del correo electrónico, el cual es considerado un medio para la realización de comercio electrónico. Es un contrato perfeccionado mediante mecanismos electrónicos, como lo es el correo electrónico, que es un mecanismo de comunicación a distancia. Es firmado mediante firma electrónica el 30 de enero del 2020. Es una parte importante ya que no se firma mediante firmas autógrafas, sino mediante firmas electrónicas. De acuerdo a la Convención de Viena, se considera como indirecto porque aunque el acuerdo de voluntades nació en la red de manera electrónica, la ejecución del contrato, el objeto del contrato, se lleva a cabo de manera física, esto es, la entrega del material del objeto del contrato, en este caso las camas, el material quirúrgico y de curación, etc. Se entrega de manera física, requiere un envío físico y transporterizó las mercancías de una zona geográfica a otra. Esto tiene sustento legal y fundamento precisamente en la Ley de Comercio Electrónico de 1996, que valida precisamente la equivalencia funcional de los mensajes de datos y las firmas electrónicas, que con el paso del tiempo y en el mundo tan globalizado en el que nos encontramos, han pasado a sustituir de una manera eminente a la firma autógrafa, teniendo precisamente la misma validez, ya existiendo diversas jurisprudencias al respecto de la firma electrónica. Pero bueno, sin desviarnos tanto del tema, pasemos a la siguiente cuestión, en donde nos pide qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato. Por parte del vendedor, en este caso el laboratorio, con base en los artículos 30 y 35 de la Convención de Viena de 1980, sus obligaciones consisten en entregar las mercancías exactas en la cantidad y calidad que se pactaron desde un principio, transmitir su propiedad y desde luego su posesión, y proveer el embalaje o envase necesario y adecuado para la protección. Asimismo, debe realizar la entrega dentro del plazo máximo estipulado, el cual, si recuerdan, fue de 3 meses y que vencía a finales del mes de abril de 2020, considerando que el contrato se hizo en el mes de enero. Según el artículo 53 de la ley ya mencionada, sus obligaciones son pagar el precio acordado de 2 millones de pesos en las condiciones contractuales que fueron previamente pactadas y recibir las mercancías. También, conforme al artículo 38 de la convención citada, tenían la obligación de examinar la mercancía a la brevedad posible en cuanto llegara, tal como lo hizo el personal al reportar
las anomalías que se detectaron en el mes de junio de 2020 una vez que reciben la mercancía con alrededor de mes y medio de demora. Y bien, pasamos a una pregunta muy interesante. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? De acuerdo al principio de libertad de legislación, libertad de voluntades, en la legislación mercantil internacional, los contratos internacionales mercantiles se rigen por un acuerdo de voluntad previo entre las partes para determinar bajo qué legislación se regirá un contrato internacional mercantil. Esto es, entre las partes involucradas deciden si el contrato deberá sujetarse a la legislación de determinada zona geográfica o de alguna otra zona geográfica en donde se encuentre una de las partes. Lo cierto es que en el caso de México y de muchos países existe una gran laguna legal sobre una eficiente legislación del comercio internacional, dejando esos vacíos que dejan desprotegidos la esfera jurídica de las sociedades mercantiles. Sin embargo, me di a la tarea de investigar un poco más allá, detectando que es posible aplicarse de forma supletoria la legislación de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías, precisamente de la ya mencionada Convención de Viena de 1980. Toda vez que en el caso práctico no se menciona alguna cláusula de sumisión de leyes específicas de determinado país. En este caso puede operar el derecho internacional uniforme. Tanto España como Nueva Zelanda son estados que forman parte y están adheridos a la Convención de la ONU, precisamente esta Convención de Viena. Por tanto, si revisamos el artículo 1, párrafo 1 de la citada convención, en el inciso A, encontramos que regula de manera automática la relación al tratarse de compraventas entre establecimientos ubicados en países firmantes, es decir, en países adheridos o que forman parte de esa convención. Bien, como siguiente pregunta, dice que considerando que la reposición de la mercancía, que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró el contrato, ¿qué opciones se cree que tenga el hospital frente al contrato? Lo cierto es que el hospital tiene el derecho de exigir subsanaciones, descuentos económicos o indemnizaciones. Esto amparándose a los fundamentos legales de los artículos 45, 46 y 51 de la Convención de Viena. El hospital puede exigir la entrega de las mercancías faltantes, como lo son la máquina de oxígeno que faltó, la caja de apósitos, banditas en lugar de abatelenguas que seguramente mandaron por error, así como exigir la reparación o sustitución de las mercancías defectuosas, por ejemplo, las 3 de las 10 camas totales que mandaron, cuyo embalaje afectó el producto. Asimismo, tiene el derecho de exigir una reducción proporcional del precio originalmente pactado debido al incumplimiento parcial en el tiempo, reclamar el pago de daños y perjuicios por el retraso de la entrega. Lo cierto es que para aplicar estos derechos deberá acudir ante la Autoridad Internacional en materia mercantil, el cual puede ser un proceso tardado, demorado y con resultados que pueden ser no favorables para el hospital. Esto debido nuevamente a los vacíos y lagunas legales que existen en la mayoría de los países en relación a la legislación del comercio internacional. Precisamente esto nos lleva
a la última pregunta, que nos indica que si podría proceder la cancelación del contrato. A título personal, podría proceder si la